ronquido te avisa que hay un problema. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarte hoy esos ronquidos que puede tener tu esposo o esposa y avisarte de que por ahí hay aviso de un problema. Vamos un momentito a la pizarra para explicarlo. Trabajando con el tema de sobrepeso, obesidad, diabetes por tantos años, pues una de las condiciones más comunes que nos ponen las personas en su solicitud para recibir ayuda dentro de un centro Natural Slim es que tienen problemas de ronquidos de sueño. Generalmente el esposo se está quejando y no saben qué. Interesantemente, según la persona empieza a adelgazar, en la mayoría de los casos se desaparece y nos reportan como una ganancia, un logro, que milagrosamente el ronquido desapareció. Ahora quiero explicarles sobre lo que llaman el apnea obstructiva del sueño. Apnea, la palabra apnea quiere decir sin respiración. Viene del griego, quiere decir sin respiración. ¿Qué pasa? Cuando una persona está durmiendo, pues tiene que respirar para que esa respiración mantenga el oxígeno y ese oxígeno pueda mantener el metabolismo funcionando para que pueda el cuerpo seguir en salud mientras duerme. Cuando una persona padece de apnea, muchas veces no lo sabe. De hecho, la mayoría de la gente que tiene apnea no saben que tienen apnea. Hay unas pruebas que se pueden hacer con la ayuda de su médico, donde le hacen un estudio para ver si realmente usted tiene apnea o no, porque es algo que se puede medir. La persona que tiene apnea pues puede tener interrupciones, periodos sin oxígeno, sin respiración, de hasta 1 minuto. A veces son segundos, pero puede tener hasta 30 interrupciones en 1 minuto. O sea, entonces respira muy llano, llega muy poco oxígeno y eso causa todo un montón de desajustes en el cuerpo, fuera de que sube dramáticamente el riesgo de ataques al corazón. Dramáticamente. Sube dramáticamente el riesgo de hipertensión. Así que, básicamente, tener esa condición, que a veces solamente se detecta como un ronquido muy desagradable, que puede despertar a su pareja, pues realmente, fácilmente es una condición médica. Le explico cómo es el apnea. Fíjense, hay 2 tipos de apnea. Está el apnea obstructiva del sueño, que es de una obstrucción, que es la común. Y hay otro tipo de apnea, que es apnea central, que tiene que ver con el sistema nervioso, que es distinta, pues tiene una causa distinta, es una causa de desajuste en el sistema nervioso. Eso tiene muchas veces que ver con la dieta, con el estilo de vida, con una persona del sistema nervioso excitado, que está comiendo carne y cosas así, ¿no? Pero vamos a hablar de la más común, que es la que yo veo todos los días por la práctica que tengo en distintos países, de ayudar a la gente a adelgazar, que es el apnea obstructiva del sueño. Aquí le hice un pequeño dibujo de un cuerpo. Esta es la cabeza, aquí está la nariz, aquí está la boca. El apnea obstructiva del sueño funciona algo así. Cuando una persona de noche está durmiendo y respira, el aire entra por la nariz y algunas personas duermen con la boca más abierta y también puede entrar por la boca. Así que esas son las únicas 2 vías por donde puede entrar la respiración. El apnea obstructiva se llama obstructiva porque lo que pasa es que esta parte de aquí, donde une la tráquea, está obstruida. Está obstruida, que está demasiado pegada y la respiración no puede pasar hasta los pulmones. Cuando una persona aspira de forma natural, está alando los pulmones hacia abajo. Y eso ala el aire y trae la respiración para entonces llenar los pulmones de oxígeno. En el apnea obstructiva el problema está aquí, en esta obstrucción. De hecho, en las personas que tienen apnea obstructiva del sueño, los indicadores, los síntomas de que tiene apnea obstructiva del sueño son estos. Que la persona tiene somnolencia diurna irregular, o sea que la persona durante el día se siente con sueño. Eso quiere decir que su sueño estuvo interrumpido. Ronquidos fuertes. Tiene unos ronquidos bien fuertes, ronquidos así como de león. Pues eso es apnea obstructiva. Puede tener un despertar brusco con jadeo o asfixia, o sea que la persona se despierta de noche y está jadeando o está medio asfixiado, ¿no? Por lo mismo de que no estaba respirando. Puede despertar con la boca seca y dolor en la garganta, que viene como parte del mismo esfuerzo del cuerpo de entrar el aire hacia los pulmones. Y puede despertar por la mañana con un dolor de cabeza que no sepa de dónde está viniendo, ¿no? Ahora, el indicador principal de apnea es siempre los ronquidos fuertes. Este es la bandera roja.
Esta es la que dice que por ahí anda algo, ¿no? Viendo soluciones y comparándolo con lo que nosotros hemos logrado dentro de los centros Natural Slim, ayudando a miles de personas a adelgazar y a controlar su diabetes y su obesidad, hay un estudio que se llama el rol del manejo del peso como tratamiento en el apnea obstructiva del sueño. Y este estudio lo hizo el doctor Audel y su grupo en el 2018. En este estudio encontraron que, y esto es lo mismo que yo he observado, es lo que yo he observado en mi propia práctica, que el 88% de las personas curan totalmente su apnea obstructiva del sueño si logran perder de peso unos 15 kilogramos, que son como unas 33 libras. Las personas que pierden de 5 kilogramos a 11, que son como unas 11 libras, de 15 a 14, pues el 62% resuelven su apnea del sueño. Y aquellos que pierden menos de 5 kilogramos, hasta un 38% lo logra. Pero interesantemente, fíjense que el 88% de los que tienen una gran pérdida de peso, pues desaparece la apnea. Y eso es lo que yo he visto en la práctica, ¿no? Es interesante también observar que tiene mucho que ver con la deshidratación. Es una de las cosas que más nosotros inculcamos en el público, es que tome agua. La gente toma jugo, refresco, café, lo que sea, pero no necesariamente la cantidad de agua que tienen que consumir, ¿no? Hay un estudio acá que dice que la deshidratación crónica está asociada a la apnea obstructiva del sueño, que lo hizo el doctor Thornton. Eso yo lo he visto también en la práctica, porque cuando una persona llega a buscar nuestra ayuda, una de las primeras cosas que hacemos es lo enseñamos a comer correctamente, lo enseñamos a tomar suficiente agua en base al tamaño del cuerpo. Y en la gran mayoría de los casos, la persona que nos llega con apnea, si continúa el programa, siempre se le va la apnea. A veces toma un mes, a veces toma 2 meses, pero se va. Según la persona va perdiendo. Entonces, hay un índice directo entre cómo reduce el diámetro de la cintura y cómo va desapareciendo el apnea. De todas maneras, hay que saber que el apnea del sueño es peligrosa. Y es peligrosa porque está causando una situación de bajo oxígeno que empieza a hacerle daño al corazón. Y que su indicador principal es los ronquidos fuertes. La solución principal que existe desde el lado natural es perder peso y hidratar el cuerpo. Esa es la principal. Y eso se logra fácilmente con la información que está en el libro El Poder del Metabolismo, Diabetes sin Problemas, Metabolismo Ultrapoderoso, con la ayuda de un Natural Slim, ¿no? Pero debe la pareja saber que cuando están habiendo esos ronquidos fuertes, realmente es una alarma de peligro. Y debería hacerse algo al respecto. Y además, es algo que se puede resolver, lo cual es una buena noticia. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Recuerden mantener vivo el legado de Fran Suárez, porque la verdad siempre triunfa.